Ay, chicos, no saben lo que me pasó. Se me salió el tubo de escape. Aquí está el tubo. Bueno, señores, y tenemos nuevo proyecto del canal, un buggy King Road 250 que vamos a estar preparando para llevarlo a la ITV, pasar a la ITV y poderlo usar en la calle. Así que nada, aquí comienza otro nuevo proyecto y vamos para allá. Ya podemos ver aquí, voy a empezar con esto, voy a limpiarlo un poco primero que nada, porque bueno, ya podemos ver cómo está aquí todo esto hecho un asco. Bueno, voy a grabar con esta porque necesito estar un poquito más de cerca, pero sacamos este foco de aquí y vemos cómo se ve el buggy ahora. Y si lo ponemos aquí, a que le cambia la cara al buggy. Y si lo ponemos por aquí adentro, más todavía, parece un bicho malo ahí, no sé. Entonces creo que voy a hacer un soporte que venga de por aquí así hasta aquí y subo los dos focos ahí de serie. El bicho está enfadado. Bueno, chicos, ya tengo aquí toda la tubería reforzada. Esta tubería ya ahora es sólida completamente. Le voy a meter ese travesañito allí y luego la tapa plástica encima y luego unos tubitos que vayan de aquí hasta allá. Fijo los focos y ya lo que es la parte delantera, la parte tubular, quedaría lista. Tendría que pasar a la parte trasera y a la parte de motor, que hay que hacerle un par de cosillas. Luego le pongo las ruedas del engendro para este, miro el tema eléctrico y ya le toca ITV. Y ahora ya vamos a completar aquí con esto, de esta manera. Ahora lo encajamos ahí un poquito con el martillo para que alinee mejor. Pero ya tenemos ese encaje allá abajo, ese encaje aquí. Bueno, chicos, ya tengo la parte delantera modificada. Ahora voy con la parte trasera para luego pintar todo. De la parte trasera lo más importante es que el tubo original, ahora aquí le vamos a poner el silenciador donde lo llevaba y ya tendríamos lo que es la parte del escapelista. Me faltaría ponerle el filtro del aire y repasar alguna que otra cosilla por aquí de soldadura. Los dos tubos estos que van aquí arriba también, que me faltan todavía, que esos los tengo que comprar, pues no tengo de esa medida y quiero que sean de la misma medida. Bueno, señores, ya tenemos el escape puesto en el sitio, soldado. Me falta hacerle un soportito por aquí para que quede sujeto al sitio, pero ya tenemos el buggy encendido, súper silencioso, de puta madre. Espero que me pase la prueba. Son 87 decibelios que marca la chapa, que tiene que dar máximo en la ITV. Not a chance. Así que nada, ya veremos. Pero bueno, ahora lo estuve carburando un poco, acelera de puta madre. Oh. Bueno, chicos, ahora ya tenemos aquí el buggy listo y andando. Vamos a probarlo y vamos a ver cómo funciona. Arranca la primera. Esto es una batería. Con el proyecto este y me han llegado algunas cositas ya de AliExpress, como este chino. Todo se consigue en China, bastante fácil. Aquí tenemos los capuchoncitos estos de la mangueta, tanto el de la de arriba como la de abajo, que están todos reventadísimos. La rótula está bastante bien, tiene una albura, así que nada, cambiamos el capuchón y fuera. Bueno, gomitas nuevas arriba y abajo de ambos lados, manguetas limpias. Ahora nada, vamos con la parte trasera y luego vamos a pintar todo. Bueno, tenemos aquí ya los tubos para hacer lo que serían los dos tubos que van aquí arriba, que les tengo que hacer una pequeña curva porque el arco trasero es un poquito más alto que el delantero. Se va a hacer una pequeña curva aquí delante para que hagan así y tener más espacio en la cabeza. Bueno, y este es el tubito que le voy a meter ahí en el centro. Aquí podemos ver ya
las bocas de P, los encajes. Ahora tengo que quitarle la pintura a ese de adelante, el de atrás, y soldarlos ahí en el sitio. Miren chicos, así me llegó esto a mí. Este tubo aquí, esto parece soldadura, ¿verdad? Pues es silicón. Y ya les voy a mostrar cómo está por debajo, porque no está ni siquiera soldado feo y que le pusieron esto arriba para que se viera mejor, sino que no está soldado y ya está. Todo silicón. Bueno chicos, ya tenemos soldados los tubos de ahí de arriba, ya tenemos soldados los tubos de atrás, ya he repasado toda la soldadura de casi todos los tubos, solo me falta soldar todavía un poquito aquí la jaula de aquí al chasis y ya está. Y luego le voy a meter un pequeño refuerzo ahí atrás a la cestita esa, le voy a tirar un tubo, porque ahora mismo el radiador está sujeto a un sitio ahí súper malo y aparte está muy bajo. Voy a subir un pelín el radiador, un pelito nada más, ponerle un tubo de soporte si ya unifico toda esa parte de atrás con lo que sería el apoyo del peso del buggy. Ahora luego cuando lo termine de hacer ya lo enseñaré y se verá. Y cuando vean los planes que tengo para después de que le pase la ITV, bestial. Bueno, aquí tenemos el otro tubito que estoy agregando a donde estaban los tubos originales de serie para poner el radiador, que esto solamente estaba allí soldado con 2 puntos como cosa rara, este soporte. Bueno chicos, y ya tenemos aquí soporte del radiador listo, estructura lista, ya tenemos todo el chasis y el roll bar soldado, soldado el soporte del radiador de aquí arriba, y de aquí abajo me alineó perfecto con este tubo. Aquí me falta terminar de soltar un pelín y me falta poner un tornillito por aquel lado para que me queden los soportes también aquí justo en este tubo, así que no tengo que poner la otra parte de abajo que estaba todo horrible, brutal, y ahí le pega bastante la brisa desde aquí, casi todo el radiador, un pedacito lo que queda por debajo que me gusta así para que no tampoco se asome tanto arriba. Así que nada, ahora vamos a empezar a repasar todo esto con cepillo de alambre, amoladora, encintar todo, sacar los plásticos, pintar todo, sacar los baquets para limpiarlo, limpiar bien todo el suelo, pintarlo, y luego de que esté todo pintadito nos ponemos con lo eléctrico y ya después luego la ITV a ver si nos dicen algo de frenos, rótulas o cualquier otra cosita, porque por lo demás debería pasar sin problema. Chicos, ya tenemos los baquets fuera, ya limpié un poco todo lo que es la parte de adentro del suelo. Voy a empezar ahora a dar pintura, así. Bueno chicos, ya empieza a tomar forma esto. Ahora mismo lo tengo ya pintado casi todos los tubos y aquí podemos ir viendo cómo queda. Bueno, y otra de las cosas que tengo que hacer, aprovechando que están los asientos fuera, es esa tobera de admisión cambiarla, porque yo no sé si es que no es original o qué es lo que pasa, pero no me parece normal que el carburador quede trabajando así de lado. Bueno, y compré este filtrito de aire para ponerle ahora cuando deje lo del carburador hecho, que me quede recto el carburador. Ponemos filtro de aire nuevo y ya quedaría por la parte de motor lista. Solo falta ponerle el soporte al tubo de escape. Wow, el filtro de aire se ve brutal. Bueno, estoy aquí en el mini torno haciendo este casquillito, a ver si con esta propia tobera puedo convertir, porque bueno, esta tobera también tiene aquí una manguerita de vacío. En fin, aquí ya puedo poner el carburador de una vez y si logro hacer una chapa conversora para poder moverlo así, ya me viene perfectamente. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer con esto y un par de casquillitos que le voy a poner alrededor. Esta arandela que tengo aquí es una que me quedó de cuando hago los paragolpes de Gran Vitara. Esto es un refuerzo que le meto a uno de los portagrilletes. Y para hacer la pieza que me hace falta hacer aquí. Miren cómo me queda. Oh, pero sea mejor imposible, Dios. Bueno, ya tenemos la piecita aquí. La parte de abajo no me quedó como yo quería, pero bueno, para salir del paso ya me llevo.
probar a ver si el carburador me va bien o me va mejor así, y luego me puedo hacer otra vez en el torno. Ya son las 3 de la mañana y bueno, quiero dejar el carburador puesto a ver qué tal queda, y si tal después pues me rehago otra piecita de estas. Ayer me quedó hecho la tobera de allí, pero no estoy convencido, no me gusta cómo quedó el carburador. Ahora parte punto de ahora un poco más arriba de lo que yo quería, y las partecitas de atrás, que son las que tendría que modificar para que quede mejor, no quedé nada orgulloso con ellas en comparación con todo lo demás que hice. Entonces voy a eliminar esas partes y las voy a volver a hacer de mejor manera. Lo que pasó fue que usé una barra de 20, no la quise rebajar porque pensé que entraba ahí, después la tuve que rebajar a mano, etc. Ahora voy a usar una barra un poquito más delgada, de 16, lo voy a rebajar un pelito y ya va a calzar allí guay. Nice. En la culata, luego de eso lo soldo al adaptador y ya vamos a ver una pieza final un poquito más decente. Bueno, tenemos el bicharraco ahí en el aire ahora. Estoy dándole un poco aquí por debajo porque tenía un poco de óxido bastante superficial, casi todo, menos justo aquí, que sí que tiene un podri en ese pedacito, que lo voy a lijar, lo voy a masillar un poquito y a correr, que al final es un pedacito de suelo y nada más. Luego de que pase la ITV, si pasó todo bien la ITV y tal, igual le voy a dar un poquito más de cariño, ponerle un poco mejor las cosas, ponerlo todo más bonito. Pero ahora necesito primero saber si me va a pasar o no la ITV, que esté todo bien y tal, y una vez que esté eso listo, pues ya le daremos un poquito más de amor al buggy. Así que nada, vamos a seguir. Básicamente lo que estoy haciendo es rascarlo con todo esto, quitándole todo lo que es lo que se desconcha fácil. Luego con el cepillo de alambre lo cepillo bien, lo limpio con disolvente, le paso una lijita, otra vez con disolvente y pintura. Ya de esa manera queda bastante bien, algo así sencillo y rápido, y bueno, va a salir por lo menos de un poco del óxido. Y es lo que digo, llevarlo al ITV y ver qué tal. ¿Qué, chicos? ¿Le cambia la cara o qué? Hice lo mejor que pude ahí con los asientos, los dejé ahí lo más limpio posible. Le puse las ruedas que le tenía puestas al engendro, que en principio eran las de este buggy, que son las que llevan la documentación para poder pasar la ITV. Y nada, vamos a mirarle el tema de las intermitentes, 3 cositas más, y le sacamos la cita y nos vamos a la ITV. Todo eso lo vamos a ver en este vídeo, así que quédate hasta el final, porque vamos a descubrir si ya podemos andar con este bichito por la calle o qué es lo que pasa. Ahora vamos con este matabordes que tenemos aquí a todo el borde de la chapa blanca esa, para que quede así un poquito más, bueno, un poquito más detallado la cosa, que parezca un poquito más original. Luego vamos a sacar los 4 pasos de ruedas, los vamos a pintar bien blanquito ahí con barniz y todo. Voy a darle una limpiada a los cinturones y luego le vamos a poner unos forritos de esos tipo de piscina a toda la parte donde está alrededor de la cabeza aquí en la jaula. Pero esto está quedando brutal, de verdad que sí. Bueno, chicos, ya tenemos la parte delantera lista por completo. Ahora vamos a terminar de hacer unos repasitos por detrás. Bueno, chicos, seguimos con el proyecto King Road. Ya tenemos casi todo listo, lo que es la parte mecánica. Me falta que me lleguen unas intermitentes, pero tengo unas ahí que no son homologadas, con las que voy a hacer toda la instalación, y después cuando me lleguen las que sí son homologadas para la ITV las quito y las pongo y ya está. Solamente aquí, pic pic, 2 cables y fuera. Pero quería dejar todo bien conectado porque la electricidad estaba hecha un asco, como todo lo demás en este buggy. Aquí podemos ver, ya estoy sacando, bueno, cables y historias y todo esto. Voy a tratar de sanear un poco este cableado y poner a funcionar todas las luces ahora de momento. Ponerlas a funcionar, y ya después si tengo que cambiar alguna bombilla o lo que sea, que creo que tengo una bombilla fundida de aquel lado, la larga, pero bueno, y cuando me lleguen las intermitentes homologadas, lo dicho, las pongo. Pero que ya todo esté funcionando, solamente sea cortar 2 cables, poner 2 cables y ya está. Por otro lado, el plastiquito este también, le puse el borde, ese mataborde. Cómo cambia la cosa cuando está un poquito más terminada. Y ya podemos empezar a apreciar un poquito la cosa. Voy a comprar un bote de spray blanco y uno de barniz para pintar esos pases de rueda que queden blanquitos, así como esto. Y nada, vamos a darle ahora al eléctrico a ver si dejamos las luces ya listas. Las intermitentes funcionan ahí más o menos.
O sea, si las pongo las 4 hacen esas cosas así como raras, pero si ponemos solo por un lado, aquí quitamos las intermitentes y ponemos por ejemplo para la derecha, adelante funciona bien y atrás, estoy mirando aquí un poco la conexión y funciona bien, pero queda como encendida, fuerte, bajito, fuerte, bajito, fuerte. Voy a poner las 4 intermitentes igual y voy a desconectar estas de aquí y voy a ponerla aquí donde las tenía puestas y probaremos así. Estas luces sí que son homologadas, funcionan la de posición y la de freno. Y bueno, tengo estas bombillitas de LED que me quedaron del cuadro de la Kangoo, que se las vamos a poner también al cuadro de ahí, a ver qué tal se ve. Es bestial. Con bombillita, con LED. Bueno chicos, ya ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve dándole con el buggy, incluso salí, le di una vuelta, lo probé, me quedé tirado por un tema de cableado, porque bueno, salí un poco con las prisas así, iban a salir de Dani y Iñaki con su buggy, y dije bueno, me voy a lanzar yo con el mío también, y al final nada, me quedé tirado como con la Gran Vitara. Me lo traje para casa, arreglé el tema del cableado, y ahora ya le saqué, sí, ahora sí por fin, ya le saqué la cita a la ITV, y vamos a ir a la ITV. Le arreglé la luz de la matrícula que la tenía mal, tiene todas las intermitentes funcionando, luz de posición, luz de freno, luz de posición delantera, luz de freno delantera, los cintos van todo bien, tiene bocina ya también que antes no le funcionaba, no la va a tocar porque está muy tarde. Bueno, aquí tenemos luz de posición, tenemos luz larga, luz corta, tenemos todo lo que nos hace falta para pasar la ITV, matrícula delante y atrás, los neumáticos son los que son, los cinturones funcionan bien, ya lo dije. Y pues nada, ahora le vamos a sacar seguro y vamos a ir a probar a la ITV el día martes a ver qué tal. También le puse esas maletitas ahí que hacen que se vea como un poquito más gordo y tengo espacio donde llevar cosas, donde llevar la documentación que vaya seca. Vamos a ver qué nos dicen en la ITV, nos toca el martes, pero bueno, yo pienso que en principio debería pasar porque creo que está todo bien, así que nada, lo vamos a ver al final de este vídeo. Bueno chicos, llegó el día, ya es hora de ir a la ITV, ya lo tengo aquí calentando hace un ratito, probé las luces, va todo perfectamente. Y así que nada, vamos a darle para la ITV a ver qué pasa. En el camino me voy a parar en el medio para ir chequeando todo y bueno, dejaré un videillo ahí de cómo voy a medio camino. En la ITV no podré grabar, pero bueno, nada, cuando salga la ITV ya les diré a ver qué nos han dicho ahí. Así que nada, vamos para allá. Bueno chicos, ya estoy aquí a mitad de camino, me paré para ver que todo fuera bien y tal. Todo va bien de momento, así que nada, vamos a seguir dando caña. ¡Granizo! ¡Maldito sea! El día que yo voy a pasar la ITV cae granizo. ¡Increíble! ¡Madre mía! Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Bueno chicos, no ha pasado la ITV. No, God! Porque no frenaba adelante. Los focos estos estaban muy mal, estaban muy viejos. Tuve que comprar unos focos nuevos. Tuve que comprar la bomba de freno nueva porque no frenaba bien adelante. Y no sabíamos dónde llevaba el número de bastidor en este buggy. Lo lleva ahí debajo del asiento. Tuve que limpiarlo ahí bien con un cepillo de alambre para poder ver bien el número porque no se veía y bueno, lo estuvimos buscando un poco ahí en la ITV pero no lo encontramos. Entonces ya como tenía que volver a ir, pues ya me pusieron esa falla, pero bueno, ya encontré todo. Pues estoy instalando ahora los focos nuevos que son un poco diferentes porque no hay estos focos originales. Y nada, hice una aletita allí con un agujero para poderlo fijar ahí en su sitio. Antes iban fijados de este lado, pero bueno, no, estos van así de lado en vez de ir así hacia arriba, siendo tractor. Y nada, vamos a terminar de adaptar esos focos allí. Pongo otra vez el asiento, tengo los frenos cebados y nos vamos para la ITV. Bueno chicos, focos cambiados, bomba de freno cambiada, ahora sí tengo todo listo. Ya descubrimos dónde está el número de bastidor, que ya lo dije antes. Así que nada, estamos listos para irnos para la ITV. Allá tenemos otro, tenemos otro 250. Este es de Dani, que va a ser para su hija, bueno, para su hija y para él. También tenemos otra sorpresita por aquí para Tobías. Su primera motito, no sé si está gripado o tiene algún problema de motor porque se me agarra, antes lo logré encender. Puse limpiar carburador, hice varias cositas, pero creo que va a tener que desarmar el motor. Eso va a ser otro vídeo también que voy a hacer. Así que nada, vámonos para la ITV y a ver si ya por fin, si quedamos listos con la ITV pasada. Vámonos. Chicos, segunda vuelta a la ITV, parada en el mismo sitio otra vez para ver que todo vaya bien, todo va bien. Estas son las primeras vueltas, siempre me paro un poquito para ir viendo antes de fiarme un poco del coche. Pero bueno, nada, todo bien. Seguimos por la ITV a ver si pasamos. ¡Vamos!
Bueno, señores, adivinen qué. Tenemos pegatina hasta 2026, sí, señores. El buggy es legal para andar por la carretera hasta dentro de 2 años. Así que ahora sí que vamos a empezar con este proyecto, a ponerlo chulo, a ponerlo bonito, a arreglar los detallitos que pueda tener. Vamos a tratar de dejarlo lo más nuevo posible, hablándose de mecánica. Quiero que sea súper fiable, que yo lo encienda y vaya, y ya está. No quiero que ande más de lo que anda, que no anda mucho, pero bueno, voy a cambiarle nada más el escape para que suene un poquito más guay y ya está. Pero de resto, lo único que vamos a hacerle es ponerlo guapo, o sea, poner guay porque quiero usarlo para pasear. Así que nada, ya tenemos 2 años de ITV, ¡vámonos! Adiós, ITV. Bueno, a ver si soy capaz de pegarla en el mismo sitio. Oh, sí. La verdad es que este vídeo me ha costado muchísimo hacerlo. Tengo como 4 meses o 5 haciendo este vídeo desde que me dieron el buggy como parte de pago de un trabajo hasta hoy que pude llevarlo a la ITV. Fue tiempo haciendo cosas y grabando y tal, no sé qué, y aguantándome subir ningún vídeo para subirles este completo con todo el proceso desde que me llegó hasta que le pasé a la ITV. Y bueno, ahora se van a venir más vídeos aquí en adelante de cosillas, de pequeñas modificaciones, que no le voy a cambiar nada que no sea original. Mira, ahí viene el tren. ¡Woo! ¡Jaja! Me tocó 2 cornetas, qué guay. Ya saben, si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo vídeo. Ay, chicos, no saben lo que me pasó. Se me salió el tubo de escape. Este tubo de escape que tengo puesto ahora. Aquí está el tubo. Ay, coño, está caliente. Este es el tubo de escape mío. Esto es un tubo de escape que tengo de serie. No es el tubo de escape que le voy a dejar puesto ahora. Y claro, esto lo tengo para pasar nada más la ITV. Y no me había dado cuenta, pero esto no estaba ni soldado ni nada, sino estaba apenas metido ahí. Y claro, yo le puse un puntito de soldadura aquí y tal, pero de la vibración salió volando. Madre mía, vamos a llevarlo en la maleta.